Bien, seguimos entonces con Perón. Eh, los historiadores también coinciden que en esa retórica peronista antiestadounidense, recuerden aquel conflicto Bradeno-Perón, eh, Perón fijó la tercera posición. Decía ni comunistas ni capitalistas, sino que eh, eran peronistas, ¿no? Esa tercera posición es la que fija Perón, aunque después eh, eh, el Congreso de la Nación aprobó todas las actas que se habían firmado a nivel internacional, ¿no? Como el Tratado de Asistencia Recíproca, etc. Eh, Perón en lo económico va a optar, como bien dijimos, por el mercado interno, la defensa del empleo, eh, que esto, digamos, lo podía financiar por la situación de abundante reserva de divisas que tenía el país, ¿no? Entonces, Carlos Floria dice se caracterizó por un fuerte, dice por un fuerte impulso, perdón, de la participación del Estado, ¿no? En la dirección y la regulación de la economía. El Estado interviene en lo económico. Cuestión que ya la venimos viendo ya desde 1930, la injerencia del Estado en la economía. La nacionalización de los ferrocarriles, teléfonos, gas, compañías eléctricas, todo esto se le asignó una gran importancia simbólica que se va a expresar en esa fórmula de la independencia económica, solemnemente declarada acá en la Casa Histórica, en Tucumán, en 1947. Es decir, la nacionalización de la economía y su control por parte del Estado ha sido una clave en esta política económica. Y después los trabajadores, con el mantenimiento del empleo y con la elevación del nivel de vida. Es decir, la teoría de la justicia social va a servir para sostener el mercado interno entre el 1946 y 1949. Hay innumerables medidas de carácter social que los trabajadores logran a través de los convenios colectivos de trabajo. Están garantizados por la ley y los salarios empezaron a subir. Como dijimos, las vacaciones, las licencias por enfermedad. Es decir, es un estado benefactor, un estado de bienestar. Ha contribuido esta política a elevar el nivel de vida, estableciendo salarios mínimos y máximos, una mejora en la salud pública, planes de vivienda, muchos planes de vivienda, construcción de escuelas, colegios, la organización del sistema jubilatorio. Esto siguiendo a Carlos Floria y García Belsunce en su libro Historia de los Argentinos. Luis Alberto Romero, en Historia Contemporánea Argentina, dice que habría que distinguir, sería importante distinguir tres cuestiones en el gobierno de Perón. La primera, que está referida al ámbito laboral, es decir, esa relación que estableció con los trabajadores y el Estado. Los términos en que se desarrollaron esa relación antes de las elecciones y después de las elecciones. Porque una vez instalado en el poder, Perón ordenó la disolución de distintos nucleamientos que lo habían apoyado, y sobre todo pensemos en el Partido Laborista. Digamos, la disolución del Partido Laborista y la creación del Partido Peronista. La sindicalización de los sectores industriales,
le permitió a Perón la consolidación de la organización obrera. La ley de asociaciones profesionales aseguraba en cierta medida grandes y poderosas organizaciones en una confederación única. Es decir, Perón tiene el control definitivo sobre la clase obrera, a través de, como dijimos, de la Confederación General del Trabajo. Y también la labor de Eva Duarte, Evita, quien desde la Secretaría de Trabajo se convirtió también en un árbitro, dicen los historiadores, entre las negociaciones entre los sindicatos y el gobierno, evitando todo tipo de conflictos. La otra pata en la que se sostiene el peronismo es los sectores no sindicalizados, sería, con quienes establece, digamos, una comunicación profunda a través de Eva Perón y la fundación que lleva su nombre, financiada con los fondos públicos, realizó una obra, para algunos historiadores, notable, para otros una obra financiada con fondos de dudosa procedencia, dicen, creando escuelas, hogares para ancianos, el reparto de los alimentos, los regalos para Navidad, estimulando el turismo, el deporte, es decir, llegando a los sectores más desprotegidos de la sociedad argentina en aquel momento, a través de un elemento que eran las unidades básicas. Era ella, la Evita, la que se encargaba directamente de las peticiones de la población, atendiendo personalmente en este modelo de Estado benefactor. En este caso, muchos de los beneficiarios no eran trabajadores, sino que eran, como dijimos, sectores marginados que entienden y comprenden rápidamente que todo lo que reciben le deben al Estado y a la figura de Eva Duarte. También Perón va a trabajar sobre los medios de comunicación, resaltando esta labor, esta imagen de Eva durante la fundación, como reparadora y benefactora de la clase de los descamisados, los humildes, como le gustaba llamar. Y como dice Romero, los humildes completó el arco popular del apoyo al gobierno. Y por último, el otro punto en el que se apoyaba tenía que ver, como ya lo habíamos marcado, con la Iglesia, la relación que existía del gobierno con la Iglesia ya desde el año 43, y el peronismo, Perón mantuvo todavía la enseñanza en las escuelas, la enseñanza religiosa en las escuelas, les concedió la conducción a la Iglesia, al sector del clero, en las universidades, o a personajes que estaban muy vinculados a la Iglesia. Pero también reconoce Romero que había ciertos sectores de la Iglesia distantes con Perón y que miraban, dice el historiador, con preocupación el autoritarismo del gobierno, y se va a alinear este sector del lado de los opositores. Entendían que había algunos aspectos del gobierno en sus relaciones sociales con la población que no estaban muy acordes con la Iglesia, como era, por ejemplo, la igualdad que se establecía la igualdad de derechos que se establecía entre los hijos naturales y los hijos legítimos.